Hola de nuevo y bienvenidos a esta clase en la cual vamos a hablar de dormitorios con camas individuales. Vamos a entrar en detalle en las dimensiones más importantes y los espacios mínimos a la hora de plantear o diseñar un espacio de dormitorio con cama individual. Las dimensiones más convencionales o estándar de las camas tipo individual son 80 centímetros de ancho o 90 centímetros de ancho. En cuanto a la longitud, encontraremos longitudes totales que van desde el 1,80 m a los 2 metros o incluso del 1,90 m hasta los 2 metros en camas de ancho de 90 centímetros. Cuando ubiquemos en nuestro proyecto una cama con un ancho de 80-90, deberemos tener en cuenta que el espacio total o el ancho total de esta estancia deberá ser como mínimo de 2 metros, quedando un espacio que irá desde el 1,20 m al 1,10 m de distancia libre para la circulación y tránsito de los usuarios. En el espacio que queda a los pies de la cama deberemos disponer de un espacio mínimo de 60 a 70 centímetros. De esta forma nos encontramos con una superficie mínima de una habitación individual que oscilará entre los 7 y 8 metros cuadrados. Todo esto sin contar la superficie destinada al almacenaje. Vamos a pasar a ver algunos de los componentes más importantes que encontramos en los dormitorios. Uno de esos componentes serán los armarios empotrados. Las principales ventajas de este tipo de mobiliario es que aprovechan todo el volumen del suelo al techo de la estancia. Como podéis ver en esta ilustración, un armario tipo empotrado va a tener un espacio o volumen interior de almacenaje muy superior a un armario convencional, en el cual no aprovechamos el espacio entre la parte superior del armario y la parte superior del techo. Además, si vemos su disposición en planta, podemos observar cómo ocupan una superficie bastante menor. En este ejemplo que vemos en las ilustraciones de la izquierda, se puede observar un armario tipo exento, como un mueble que no es del tipo empotrado, el cual tiene un ancho total de 1,30 m. Sin embargo, si nos vamos a mobiliario del tipo empotrado, aprovecharemos mucho más el espacio, pudiendo ocupar tan solo 70 centímetros de ancho. A la hora de diseñar un armario empotrado, otra de las ventajas que encontraremos es que es posible diseñar este tipo de mobiliario de forma que se acceda a su contenido desde una estancia o desde otra. En esta ilustración podéis ver un armario empotrado que ocupa el ancho total de la estancia o uno que aprovecha tan solo la mitad de la estancia. Incluso si vemos la sección de un armario empotrado, podríamos diseñar un armario que nos permita en su parte inferior acceder desde un cuarto y a su parte superior desde otra estancia. Además, otra de las grandes ventajas de los armarios empotrados es que nos permiten aislar el ruido entre las distintas estancias. La dimensión más habitual en los armarios empotrados va a ser de 60 centímetros de profundidad, incluida la propia carpintería del armario. Además, las puertas habitualmente son del tipo abatible, pero también se pueden emplear puertas tipo correderas. En las siguientes secciones podemos observar cuál es la zona más cómoda desde la cual acceder o manipular los objetos que guardamos en el armario. Esa zona se encuentra a una altura que va desde los 65 centímetros hasta el 1,5 m. Las áreas más incómodas para trabajar dentro de un armario son las que están en la parte inferior. Por lo tanto, es muy recomendable dejar esta zona para ubicar los cajones y acceder fácilmente a todo el contenido de la parte inferior del armario. En la siguiente sección y esquema podemos observar cómo es el funcionamiento interior de un armario. En la parte inferior, destinada habitualmente al emplazamiento del calzado, le vamos a destinar una altura que va desde los 25 hasta los 30 centímetros. El soporte de cuelgue de las perchas y las distintas prendas del armario van a estar dispuestas a una altura de 1,60 m a 1,70 m desde el plano del suelo. Y en la parte superior, a 1,85 m, podremos ubicar algunos estantes para determinados elementos a los que tengamos que acceder de forma puntual. En el siguiente esquema, en el cual se representa la sección de un armario, podemos ver en color verde un rectángulo con 60 centímetros de profundidad en el cual se encontrará el armario en sí. A continuación, otros 60 centímetros de ancho para una zona de apertura de las puertas. Y contigua a esta zona, una zona de color morado que estamos representando y que indica el área mínima de 30 centímetros de ancho que necesitamos para poder acceder cómodamente al interior del armario. En las siguientes imágenes podemos observar distintos elementos que sustituyen a los armarios convencionales y nos permiten organizar todos nuestros enseres de una forma más práctica y original. Aquí podéis ver otro ejemplo en el cual se aprovecha incluso la parte superior de la puerta para ubicar distintas piezas de ropa, aprovechando al máximo todo el frente de la pared. Este es un ejemplo en el cual llevamos al extremo el almacenaje, creando un espacio para la cama enmarcado en distintos elementos en los cuales albergar o guardar todos nuestros enseres y ropa de una forma práctica y accesible.
Otro de los elementos más importantes que vamos a encontrar en nuestros dormitorios es el escritorio. En el siguiente esquema podéis ver las dimensiones mínimas que debemos tener en cuenta a la hora de ubicar y proyectar el espacio en el cual se va a alojar el escritorio. La altura mínima desde el suelo a la que se debe disponer el plano superior de la mesa estará comprendida entre 70 y 75 centímetros. El área de trabajo para la mesa deberá tener un ancho total que variará de los 60 a los 80 centímetros y la zona de actividad, esta representada en color magenta, deberá tener un ancho mínimo de 45 centímetros. En esta vista en alzado de un espacio de trabajo o de un escritorio, vemos que el ancho mínimo del escritorio debe ser de 80 centímetros y la altura de la parte inferior de la mesa con respecto del suelo debe oscilar entre los 60 y 70 centímetros. Es muy importante que conservemos esta altura de 60-70 centímetros para que quede un espacio libre bajo las piernas que sea cómodo y accesible para el usuario. Además, si disponemos de una pantalla de un equipo informático, lo ideal será que tengamos una inclinación que va desde los 15 a los 20 grados con respecto a la línea de visión del usuario. La distancia mínima al monitor será de 50 centímetros. En cuanto a las dimensiones de la silla que vamos a usar en nuestro escritorio, deberá tener una altura del asiento de 40 a 50 centímetros, una profundidad de asiento de 30 a 40 centímetros y un ancho del asiento de 40 a 45 centímetros. Además, la silla debe ser reclinable, unos ángulos comprendidos entre 95 y 105 grados. En el supuesto en el cual planteemos usar un sillón de despacho, la profundidad del sillón debe ser de 50 a 70 centímetros y el ancho del asiento del sillón de despacho deberá ser de 45 a 50 centímetros. A la hora de ubicar un escritorio es muy importante dejar una zona para la actividad con un ancho mínimo de 45 centímetros, pero además debemos disponer de una zona de circulación con un ancho mínimo de 75 centímetros. De esta forma tendremos una distancia total desde el borde de la mesa del escritorio hasta el elemento de mobiliario siguiente de 1,20 m. A continuación vamos a ver los dormitorios configurados mediante camas individuales en habitaciones dobles. Estas serían las dimensiones mínimas a tener en cuenta cuando estamos trabajando dentro de dormitorios individuales en los cuales encontramos dos camas. La distancia entre cada una de las camas deberá oscilar entre los 60 y 70 centímetros. El ancho de estas camas variará. Como vimos anteriormente, el ancho más habitual en este tipo de camas individuales es de 80 centímetros o de 90 centímetros. Su largo suele ser de 2 metros. Y es muy importante que dejemos un paso libre desde los pies de la cama hasta la pared contigua de 60 a 70 centímetros. Con una disposición de este tipo estándar, el ancho total de un dormitorio con camas individuales en habitaciones del tipo doble será de 3,40 m a 3,70 m. Y la profundidad de estas estancias será de 2,60 m a 2,70 m, consiguiendo de esta forma una superficie mínima de 90 a 10 metros cuadrados. Todo esto sin contar la superficie que ocuparía el área de almacenaje o el área de estudio. En este ejemplo podemos ver una distribución en planta en la cual vemos dos camas individuales y un armario empotrado que ocupa el ancho total de la estancia, con una profundidad de 60 centímetros, un paso libre de 90 centímetros y una longitud de cama de 2 metros. De esta forma iríamos a una profundidad total en la estancia de 3,5 metros. A la hora de diseñar este tipo de estancias es muy importante que dejemos un área libre para poder hacer la cama o manipular la misma de un mínimo de 90 centímetros, como se puede observar en la siguiente sección. De esta forma tendremos una zona de trabajo o actividad de 90 centímetros de ancho, una zona para el descanso en el cual vamos a ubicar la cama de 80 a 90 centímetros y una altura del colchón con respecto al plano del suelo de 40 centímetros. Dependiendo del tipo de actividad que llevemos a cabo, en la zona contigua a la cama podemos establecer zonas de actividad o trabajo un poquito inferiores, llegando incluso a usar 65 y 75 centímetros de ancho. En este ejemplo, en el cual necesitamos limpiar bajo la cama, fijaros que tenemos que establecer un ancho de trabajo mínimo de 1,20 m. En el siguiente ejemplo podemos observar una distribución de camas en la cual hemos llevado la misma de forma contigua a la pared. Esta no es la configuración ideal, las camas no deben ir pegadas a las paredes. Lo ideal sería hacer una disposición en la cual
tengamos el esquema de cama, mesita de noche, cama y mesita de noche, dejando siempre algo de espacio con respecto a la pared. Otra de las opciones que nos permiten este tipo de distribuciones es juntar las camas. Para una disposición de este tipo deberemos tener en cuenta que el ancho mínimo a disponer desde el borde de la cama a la pared será de 70 a 80 centímetros. Otra tipología de camas individuales son las tipo litera. En este caso, la cama se dispone una sobre la otra. Es muy importante tener en cuenta las dimensiones mínimas en el caso de que empleemos en nuestros diseños el sistema de literas. El ancho habitual de una litera será de 80 centímetros o de 90. La zona de trabajo o actividad para poder hacer la cama o hacer cualquier tipo de actividad ligada a esa cama será de 95 centímetros a 1 metro de distancia. El espacio entre el colchón y la parte superior del habitáculo será siempre de 90 a 1 metro en las camas superiores. Y en las camas inferiores veremos que la altura mínima desde el suelo hasta la litera superior será de 1,35 m a 1,55 m. De esta forma debemos tener una altura mínima en la estancia de 2,50 m. En el caso de que las literas sean destinadas para el uso por adultos, las dimensiones serán mayores. El espacio libre de trabajo será de 1,15 m a 1,60 m y la altura libre entre la litera y el techo será de 1 metro a 1,10 m. La altura desde el plano del suelo hasta la parte superior de la litera superior será de 1,60 m a 1,88 m y la altura de la litera inferior de 45 a 55 centímetros. En las siguientes imágenes podéis ver algunos ejemplos de literas. Otra tipología sería la mezanina. Es una especie de doble altura o altillo dentro del habitáculo. Es muy útil cuando tenemos una altura de suelo a techo bastante importante. En la siguiente sección podemos ver las dimensiones mínimas. Debemos disponer un paso mínimo por debajo de este altillo de 2 metros a 2,15 m y una altura mínima de la cama hasta el techo de 1 metro a 1,10 m. De esta forma, para establecer este sistema necesitaremos una altura de suelo a techo que va desde los 3,20 metros hasta los 3,45 metros. Hasta aquí la clase de camas individuales. Nos vemos en la siguiente lección.